Bien. Bueno, siguiendo con el programa de las actividades del día de hoy, les cuento dos cosas importantes. Primero, que todas las certificaciones de esta actividad se van a realizar vía online a partir de la próxima semana, por lo tanto les solicitamos que visiten la página www.ddhh.saludpublica.uchile.cl, donde van a encontrar un espacio a través del RUT y del email personal. Van a poder retirar y van a poder imprimir su certificado. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que al término de este segmento, ahí ya está llegando nuestro invitado, ¿no es cierto? El multimúsico, digamos, nuestro invitado para el concierto del día de hoy, les va también a hacer una pequeña presentación, pero eso ya lo van a ver. Y no se olviden que los dejamos a todos y todas invitados al espacio de concierto por los derechos humanos hoy día a las 7 de la tarde en el Auditorio Julio Cabello. La actividad a continuación, entonces, seguimos hoy día con las temáticas de derechos humanos y salud. ¿Ya? A continuación, en los primeros 20 minutos, Alejandro Hernández, presidente y director ejecutivo de Fundación Nacional de Discapacitados, hará su presentación. Alejandro Hernández es consultor internacional en discapacidad y una voz reconocida en Chile y América Latina en materia de integración social de personas con discapacidad. Él presentará discapacidad y el estereotipo de la caridad. Posterior a Alejandro presentará el doctor Miguel Kotov. El doctor Kotov es médico oftalmólogo, profesor titular de la Universidad de Chile, académico de la Escuela de Salud Pública y director de la Unidad de Bioética y Pensamiento Médico de la Escuela de Salud Pública, quien presentará Salud como un Derecho. Solicitamos, en honor al tiempo, ¿no es cierto?, y algunos problemas que han habido con la programación, solamente justificar, en parte no es una justificación, pero contarles que quien iba a moderar la mesa del día de hoy, que es el historiador César Leighton, tuvo un problema de salud urgente, así que tuvimos que reprogramar algunas actividades que estaban programadas para hoy. Y posterior a eso, ¿no es cierto?, tendremos un conversatorio sobre salud. Estarán invitadas Rocío Almeida, quienes ya voy a presentar más adelante, y Virginia Herrera. Solicitamos entonces los 20 minutos de las presentaciones para que podamos cumplir con el programa a integridad. Entonces, a continuación dejamos a Alejandro Hernández. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes, agradecer a la Escuela de Salud Pública Salvador Allende el haberme invitado. También, aunque no están presentes en este minuto, a la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Entel, ¿cierto? A María, la doctora, ¿no?, María Isabel Matamala, y a mi compañera Luz María Iaconi de la Fundación Laura Rodríguez primero, ¿no? Primero Sabia. Y después Sabia. Sin lugar a duda, todas estas presentaciones no son casualidad. Yo no creo en las casualidades, no creo que esté aquí yo hoy junto a todas estas compañeras y frente a ustedes por un tema casual, sino que más bien por una causalidad en el Día de los Derechos Humanos, precisamente, hablando sobre un tema tan vinculado, ¿cierto?, a las temáticas sociales, transversalmente hablando. La discapacidad está vinculado al transporte, está vinculado al derecho a la salud y a la rehabilitación, está vinculado al derecho al trabajo, al derecho a formar una familia, a los derechos reproductivos, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy yo acá ahora? Voy a hacer un poquitito de historia, un poquitito de memoria. El movimiento por los derechos humanos de las personas con discapacidad surge en Chile por ahí por el año 1970, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Un grupo, un puñado de personas con discapacidad, entre los cuales se encontraba mi padre, y que lideraba a mi padre también como presidente y fundador de la primera organización de y para personas con discapacidad en Chile, la Asociación Chilena de Lisiados, ¿cierto?, que se funda por ahí por el año 1970 y que forma filiales de norte a sur del país, proponiendo leyes como, por ejemplo, la importación del primer vehículo especialmente acondicionado para las personas con discapacidad física,
¿cierto? Con desafíos a nivel del aparato locomotor. El diputado Gustavo Cardemil de aquel tiempo fue un gran aporte para estas demandas sociales. De hecho, cuando yo nací en julio del año 1972, mi padre se encontraba fundando filiales en provincia, ¿cierto? Llega en un taxi a calle Arturo Prat, donde vivía mi familia, y le dicen, nació tu hijo. Y de ahí se fue a la Católica de Marcoleta, donde yo nací. Es decir, yo nací en un contexto de efervescencia social que al parecer se gatilla por los 70 y termina abruptamente en septiembre del año 1973. Bueno, la Xochili se constituía como una gran organización, ¿cierto?, a nivel país, poniendo sobre la mesa, poniendo sobre el tapete la importancia de integrar a este enorme sector de la población que en la actualidad alcanza más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, más de 3 millones de personas con discapacidad en Chile. Bueno, estaban en reunión en la Asociación Chilena de Lisiados, cuando llegan militares armados, ahí sacan a los dirigentes, que entre paréntesis, entre algunas anécdotas, ellos se tomaban las calles con sus demandas, con pancartas, sillas de ruedas, bastones de ciego, muletas, etcétera. Era realmente llamativa las marchas de las personas con discapacidad entre el año 70 y el año 1973, ¿no? El año 73, con el golpe de Estado, se termina el movimiento por los derechos humanos abruptamente, fueron exonerados de sus cargos, es decir, soy hijo no solamente de una persona con discapacidad física, poliomielitis desde los 3 años de edad, sino que también de un exonerado político. Mi padre en aquellos tiempos estaba postulando a diputado, ¿ya?, hasta que llegó el golpe militar. Por lo tanto, mi familia también fue afectada en términos sociales y también patrimoniales. No obstante, aquello, ¿cierto?, este grupo de personas con discapacidad sigue trabajando, ¿no? Yo me incorporo el año 1985, específicamente a la agrupación Acción Cristiana Lisiado y Trabajo. Principalmente la función de esta organización era integrar al trabajo a las personas con discapacidad, generar puestos de trabajo. ¿Ya? Tenía 14 años cuando yo me incorporo y trabajo con estos dirigentes. El año 1988 presentamos a la luz, digamos, de nuestras experiencias en otros países como Estados Unidos, Perú, Colombia, nuestros recorridos por todo el país, el primer marco legal que protegía los derechos humanos, civiles, ciudadanos de este el más grande grupo históricamente postergado, que son las personas con discapacidad, ¿cierto? Sin respuesta el año 88 por parte del gobierno de Pinochet. Sí, el año 1990, ¿cierto? Este anteproyecto de ley escrito en una máquina Underwood, siempre lo digo porque todavía conservo una copia de este anteproyecto de ley, fue acogida por el gobierno de Patricio Aylwin Azócar, lo seguíamos a todos lados, recién electo. Presidente, tenemos un anteproyecto de ley. Ya, los veré después. Íbamos al otro evento. Presidente, aquí estamos. Íbamos con una muleta gigante, un poco más grande que este pendón, ¿cierto? Y pancartas también, decirle, señor Patricio Aylwin, queremos entregarle el primer anteproyecto de ley. ¿Qué es lo que pasa? Tanto ruido, tanta pancarta, dice una vez el presidente Patricio Aylwin. Queremos entregarle una propuesta desde las propias personas con discapacidad y quienes somos sus familiares. Muy bien. Ahí nos contactó con Liliana Mann, la jefa del Departamento de Discapacidad en aquel entonces del recién fundado Ministerio de Planificación Nacional. Tuvieron que pasar 4 años para que se promulgara en Chile la ley 19.284, la primera ley, el primer marco legal que iba en defensa de los derechos de las personas con discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales, orgánicas, ¿cierto? Primera vez que había un marco legal, eso fue un logro muy interesante de la propia sociedad civil organizada, ¿cierto? Y también propositiva ante las demandas de este enorme sector históricamente postergado. De ahí se forma el primer Fondo Nacional de la Discapacidad, el FONADIS, actual Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Yo sigo acompañando a este grupo de dirigentes como joven, adolescente. Recuerdo el año 98 haber estado detrás de la silla de ruedas de mi padre, ¿cierto?, en la Plaza Constitución, acompañando las aspiraciones de los comerciantes ciegos del centro de Santiago, y hasta el día de hoy Carabineros los persigue y les dice dónde están sus patentes para trabajar. No obstante, hay un 90% de cesantía entre las personas con discapacidad en edad de trabajar en Chile, es decir, 1.750.000 personas con discapacidad en Chile están en edad de trabajar.
de las cuales el 90% se encuentra cesante y solamente el 1% encuentra trabajo con contrato laboral. Antes de ir de lleno a lo que es la presentación, quiero hacer algo totalmente inusual. Les voy a pedir por favor que saquen sus celulares. Quienes tienen Twitter, por favor nos busquen como fundación, ¿ya? FND Chile, @FND Chile. Yo le dije al directorio, no me voy sin 20 nuevos contactos, porque no se trata solamente de generar contactos, se trata también de ir generando conciencia. Hoy las redes sociales es una gran aliada de la sociedad civil. Hoy los nuevos medios de comunicación, como el Ciudadano, el Desconcierto, el Mostrador, son grandes aliados, nos permiten visibilizar nuestras demandas. Y ustedes nos van a permitir también ir haciendo esta ola, este efecto susurro, ¿cierto?, en las demandas históricas de las personas con discapacidad en nuestro país. Vamos a ir a la siguiente diapo, no sé dónde habrá quedado la... ¿Yo lo puse? Ah, no me di cuenta, ahora sí. Vamos a ir. Gracias por la observación. Este es el lema que hemos venido trabajando hace dos años, un poquitito más. Discapacidad, más derechos, menos caridad. A propósito de la presentación de discapacidad en un contexto de estereotipo de la caridad, ¿ya? Yo les contaba que el año 1973 se interrumpe abruptamente este sueño colectivo de un país más desarrollado. El grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma que integra a las personas con discapacidad. En Chile el 94% de las personas con discapacidad no tiene acceso a la salud ni a la rehabilitación, ya que estamos en una escuela de salud pública, ¿cierto? Salvador Allende, que fue uno de los presidentes más conscientes en materia de discapacidad, por lo que me cuentan los antiguos dirigentes, ¿cierto? Los antiguos dirigentes llegaban a la casa de gobierno como quien llegaba a su casa, ¿no? Y el presidente los recibía como doctor, ¿cierto?, atento a sus demandas, y decía, bueno, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué ayuda necesitan? De logística, ¿qué ayuda necesitan? ¿No? Recursos, por supuesto, apoyo, ¿cierto? Por eso para mí es muy importante hoy día estar en la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, nada menos, ¿no? Es tremendamente simbólico. Discapacidad, más derechos, menos caridad, porque aún vivimos en un país que exhibe, que vende en la plaza pública los derechos de salud y rehabilitación de los niños con discapacidad, por ejemplo, en un contexto que ya la ONU, a través del Comité de Expertos por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ha criticado. Yo no sé si ustedes supieron de un informe que salió en octubre, donde el Comité de Expertos de y para Personas con Discapacidad invita al gobierno de Peña Nieto en México a no seguir donando los escasos recursos que posee a una sola institución. Ustedes saben a la institución a que me refiero, o a la campaña, ¿no? A la campaña Teletón, básicamente. Porque según este informe, ¿cierto?, la campaña promueve estereotipos. Interesante, ¿eh? Dejando a las personas que son sujetos de derecho como sujetos de caridad. ¿No? Históricamente en nuestro país se ha hablado de las personas minusválidas. ¿Quiere decir que valgo menos? O también, incluso en la prensa, como personas inválidas. Según la Real Academia de la Lengua Española, las personas inválidas son aquellas que no tienen validez legal. Y ya existen convenciones internacionales que protegen los derechos, no solamente de las personas con discapacidad, sino que de todos nosotros. Discapacidad, más derechos, menos caridad. Recién conversaba con Eduardo Fuentes, que me entregó acá un trabajo que dice exclusión social y acceso al sistema de salud de las personas sordas en Chile. Gracias, Eduardo. Las personas sordas y las personas ciegas son aquellas que comprenden la mayor cantidad de personas con discapacidad en el país. Por lo tanto, de ahí la importancia de poder abordar también de cuáles son sus necesidades. ¿Qué hace una persona sorda cuando llega a un hospital, cuando llega a un CESFAM, cuando llega a un consultorio? Entonces, de ahí la importancia de que en cada consultorio, en cada hospital, hay al menos un profesional que maneje el lenguaje de señas. Ahí yo hago el llamado a ustedes, como son estudiantes y algunos ya doctores, profesores, ¿cierto?, de que nos motivemos y aprendamos el lenguaje de señas, que por lo demás ya fue aprobado como segunda lengua en el país, aparte del español, ¿no? Entonces, a aprender el lenguaje de señas, ahí tenemos un tremendo desafío. ¿Qué es lo que es la deficiencia?
¿Qué es lo que es la discapacidad? La deficiencia no es lo mismo que la discapacidad. La deficiencia es aquella limitación o restricción, ¿cierto? Ya sea física, sensorial, intelectual o orgánica que tiene una persona en algún grado específico. Y la discapacidad finalmente es un concepto genérico que genera el resultado de lo que es la interacción de la persona con deficiencia con el entorno. Y cuando yo hablo del entorno, no hablo solamente de la falta de acceso a los edificios públicos, de la falta de acceso en más de 35 estaciones de la línea 1 y 2 del Metro de Santiago, no hablo solamente de la falta de acceso en los tribunales de justicia, ¿cierto? La Corte de Apelaciones, ¿cierto? La Corte Suprema, ¿no? En el mismo Ministerio de Justicia, sino que hablo también de las barreras actitudinales, ¿cierto? Que muchas veces enfrentamos las personas con discapacidad y quienes conformamos sus familias, especialmente en países en vías de desarrollo. Nuestro país, comparativamente con países desarrollados, naturalmente que está al debe, tiene deudas históricas con el colectivo de personas con discapacidad, ¿cierto? Se instaló en el año 1978 el concepto de caridad por sobre el concepto de solidaridad, porque no es lo mismo, ¿cierto?, ir a donar plata al banco, ¿cierto?, a que el gerente o el presidente de una empresa diga vamos a generar trabajo, vamos a generar empleo para las personas con discapacidad. Esto de depositar dinero en el banco yo le llamo el touch and go solidario. Es un touch and go solidario. Oye, hoy día te doy, mañana no me importa, arréglatelas tú, digamos. Entonces la realidad es que nos encontramos en un país profundamente insolidario, poco solidario, con las personas con discapacidad y quienes conformamos sus familias. Y no lo digo yo, sino que lo dicen las cifras. Por ejemplo, el primer estudio nacional de la discapacidad, el ENDISC, que data del año 2004, dice que, como les decía en un principio, el 94% de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad no han tenido acceso nunca, jamás en su vida, a un proceso de salud y rehabilitación integral. Repito, el 94% de los niños, jóvenes y adultos no han tenido acceso a una salud y a una rehabilitación integral. Entonces, un país desarrollado no es aquel que tiene la economía más potente desde mi punto de vista. Un país desarrollado no es el que tiene los edificios más altos o la mayor cantidad de malls. Un país desarrollado es aquel que es capaz de ver a la ciudadanía y a sus ciudadanos como iguales. Un país que es capaz de reservar el diagnóstico médico de un niño y no exhibirlo en gigantografías. Un país que es capaz de garantizar, especialmente a los niños, y más aún a los niños con discapacidad, el acceso a la salud y rehabilitación y no exponerlos en la plaza pública. Empresas que son capaces de desarrollar programas de integración laboral y no solamente donar dinero que después descuentan de sus impuestos. El grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma que integra a las personas con discapacidad. Quiero contarles un poco cómo nace la Fundación Nacional de Discapacitados. Somos la evolución natural de Acción Cristiana, Liceo y Trabajo. Somos la evolución natural de esta organización que surge a mediados de los 80 y que termina el año 98 con esta defensoría a los comerciantes ciegos en la Plaza Constitución, con los palos de ciegos en alto. Eran más de 100 ciegos con sus palos en alto gritando. Era una imagen que yo en mi vida nunca más me voy a olvidar. Hay artículos de prensa, creo que de las últimas noticias. Escribo un libro acerca de esto. Es sumamente interesante ver cómo la sociedad civil se ha organizado y hoy lucha por sus derechos. Hoy saca la voz. Hoy la sociedad civil se está atreviendo a sacar la voz. Somos organizaciones no solamente dispuestas a sentarnos en una mesa a dialogar. Somos organizaciones que somos capaces de anunciar, proponer, pero también denunciar aquellos atropellos de los derechos humanos de las personas. Denunciar, atreverse a denunciar. Cuando surgió este informe del Comité de Expertos de la ONU en octubre de este año, recomendándole a México, por favor, no más campaña televisiva de Teletón porque construye estereotipos y deja a las personas con discapacidad como sujetos de caridad. Yo escribo desde el año 2005 aproximadamente sobre discapacidad y me atreví a hacer una columna que se llamaba ONU dice no más Teletón.
Me atreví. Hay que ser atrevido para hacerlo. Hay muchos poderes económicos detrás, muchos poderes políticos detrás. Te pueden apuntar con el dedo como conflictivo. Pero eso no me importó. La escribí, la envié a un medio tan importante como El Mostrador y se viralizó. Fuimos trending topic en Twitter. Y eso realmente me enorgullece. La comisión organizadora de la campaña televisiva se preocupó. La directora ejecutiva de la fundación, y aquí yo no hablo en contra de las fundaciones y de los centros, también se preocupó por la forma en que se instala el tema. El animador también se preocupó. Bueno, la Fundación Nacional de Discapacitados nos constituimos en el año 2002, dispuesto a ayudar a crear condiciones favorables para la plena integración social de todas las personas con discapacidad y sus familias. La primera organización en Chile que se da cuenta que hay un hilo conductor entre las personas con discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales y orgánicas, la tremenda exclusión y pobreza en que viven nuestros familiares. Históricamente las organizaciones se han compuesto por organizaciones de ciegos por un lado, organizaciones de sordos por otro, personas con discapacidades intelectuales por otro. Sin embargo, nosotros dijimos aquí hay un tema que resulta fundamental y quizás fuimos bastante visionarios en eso, en el sentido de decir aquí falta educación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar condiciones favorables educando, promoviendo derechos? De ahí el Twitter para que nos ayuden a promover los derechos. Y generando las condiciones favorables a través de la propuesta de políticas públicas efectivas. Hoy, por ejemplo, estamos promoviendo, que existe una ley de cuotas laborales. Ya no más, señor Luchetti, ¿usted podría contratar a uno? No, señor, es ley. ¿Cuántos trabajadores tiene usted? ¿2.000? Esta es la cantidad de personas con discapacidad que usted tiene que tener por obligación. Eso es lo que proponemos nosotros. Más beneficios tributarios para que el empresariado no diga, bueno, recae sobre mis hombros la responsabilidad de superar este 90% de cesantía en el ámbito de la discapacidad. ¿Ya? Eso es lo que estamos hoy día proponiendo. ¿Qué más proponemos hoy? Que en realidad lo propusimos desde el inicio de Transantiago, el año 2007, en marzo de 2007, cuando el presidente del metro decía, por favor, ni mujeres embarazadas, ni personas con discapacidad. No las queremos ver en nuestras estaciones. ¿Hay algo más discriminatorio que esto? ¿Hay algo más discriminatorio que esto? Los accesos que están en el metro surgen de la ley 19.284 que propusimos nosotros y que en el artículo 20 decía que cada nuevo medio de transporte debía considerar accesos para personas con discapacidad. Pero como decía, cada nuevo medio de transporte se incorporaron las estaciones que se estaban construyendo desde el año 94 en adelante. Entonces, la empresa aún no tiene la conciencia ni la voluntad de incorporar estaciones, o sea, accesos especiales, hablo de ascensores o rampas, en estaciones tan emblemáticas como Estación Moneda, Ecuador, ¿cierto? Los Leones, Santa Lucía, entre otras, no cuentan con accesos especiales. Entonces, nuestra propuesta es anunciar, proponer y denunciar. Y para esto no recibimos aporte del Estado, porque si recibiéramos aporte del Estado, subvención estatal, ¿qué van a decir si nosotros decimos esto? Si le proponemos a la presidenta esto, le va a caer mal, capaz que nos corten la subvención. No, basta. Basta. La sociedad civil hace algunos días atrás, una persona me decía, ustedes están en la comisión gubernamental para la discapacidad. Primero no nos han invitado, porque decimos las cosas como son, con respeto, con amor, con tino, tono, tacto, tolerancia, ternura, pero decimos las cosas como son, ¿cierto? Y por otro lado, la sociedad civil somos las organizaciones no gubernamentales. No pertenecemos al gobierno, ni lo pretendemos. La reserva moral, la reserva propositiva en políticas públicas está en la sociedad civil. No estamos dispuestos a cooptar, se dice, ¿no? A vender, ¿cierto?, nuestra libertad por una insignificante subvención. Yo quiero un mundo y sueño con un mundo mejor para mis hijas. No estoy dispuesto a vender nuestra lucha social, nuestros anhelos de integración por una miserable subvención estatal. Creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que tener dignidad
pero principalmente libertad para proponer. Dentro de los aportes, bueno, ya les mencionaba, de Fundación Nacional de Discapacitados está la ley, los intercambios de experiencia en América Latina, educación, promoción y difusión en América Latina y el mundo, y tenemos un portal que es el www.fnd.cl. Hoy tenemos un programa de integración laboral, vamos empresa por empresa, diciéndole a los gerentes de recursos humanos los beneficios de contratar a las personas con discapacidad, en un contexto donde no hay una ley de cuotas, como en Argentina o como en Brasil, donde los empresarios están obligados a contratar, o como en Italia. Nosotros vamos, señor, ¿qué les parece? Hagámoslo. Si va a integrar, hágalo bien, o si no, no lo haga, le decimos siempre nosotros. Usted tiene que capacitar al personal, buscar el perfil más idóneo, porque no va a poner a contestar el teléfono a una persona sorda, no va a poner una caseta de vigilancia a una persona ciega, ¿cierto? O sea, en base a los perfiles que usted tiene que encontrar a aquellas personas que son capaces de hacerlo. Las personas con discapacidad sí son capaces de trabajar. Y lo hacen muy bien. Y aportan. Entonces queremos nosotros como fundación, ahí está parte del equipo, somos una fundación pequeña, pero tremendamente versátil, ¿ya? Y también con gran capacidad de movilidad, cosa que habitualmente las personas con discapacidad no pueden, digamos, gozar de esa movilidad que quisieran, ¿no? Nosotros estamos conformados por personas con discapacidad. Karina Olivares en el centro, directora de Acción Social, es una persona con discapacidad sensorial, vista oído, ¿no? Yo soy familiar de personas con discapacidad, y está Carlos, que es abogado, también su padre tiene una discapacidad física. Tenemos también voluntarios con discapacidad, que eso es muy importante, ¿cierto? Hacer las políticas públicas con las personas. Estimaciones en discapacidad, como les decía, más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, más de 3 millones de personas con discapacidad en Chile, más de 120 millones en América Latina y el Caribe. Hagamos el ejercicio de multiplicar por 3 las personas con discapacidad que viven en Chile, 3 familiares que les acompañan a diario, amigos, ¿cierto? Estamos hablando de 9 millones de ciudadanos chilenos que están vinculados directa o indirectamente con este tema. Paradigma de exclusión, paradigma de abandono. Bueno, según estimaciones del gobierno, ¿cierto?, que siempre son más bajas que las reales. Recordemos que muchas veces a los gobiernos se les ha llamado la atención. Recuerdo el caso del gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto?, donde a Joaquín Lavín se le llamaba la atención por maquillar las cifras de cesantía. Ahí nosotros también dijimos, wow, o sea, eso también nos toca a nosotros, porque estamos trabajando con el tema laboral. Entonces, si maquillamos las cifras, decimos todo está muy bien, no hay grandes desafíos. Y en realidad los desafíos son como la sal en la sopa, digamos, son realmente lo que nos mueve, le pone sazón a la vida. Tenemos grandes desafíos. Dice que 12,9% de la población, es decir, 2.068.000 personas posee discapacidad, 13 de cada 100 chilenos, se queda corta en vista y considerando el informe mundial que dice que son el 15%. Por eso digo siempre que las cifras estatales se quedan muy cortas en comparación a lo que sucede en el resto del mundo. 1 de cada 3 hogares, el 34% del total de hogares tiene una persona con discapacidad o más, una o más. Y la mitad de las personas con discapacidad se encuentra entre los 30 y 64 años. Por lo tanto, toda acción caritativa, toda acción que estereotipe a través de la utilización de niños con discapacidad no solamente es atentatorio contra los derechos humanos de los niños, sino que también impacta en el patrimonio de todas las personas con discapacidad al quedar todos ellos, todos nuestros familiares, posicionados como sujetos de caridad. Entonces, ¿qué empresario va a querer contratar a sujetos de caridad? No, nosotros depositamos en el banco una vez al año, hacemos un depósito, ¿cierto? Colaboramos, como decía aquí, como decías tú, ¿cierto?, con las bebidas, con el ágape, pero no nos pidan que nos comprometemos todo el año, que nos comprometamos todo el año, porque eso es mucho. Salvo aquellas empresas multinacionales que tienen políticas de integración laboral de y para personas con discapacidad, de la diversidad en general, diversity. Hay algunas empresas que tienen el área de diversity y otras que están recién intentando desarrollarla. Hablo de empresas multinacionales, empresas que tienen sus orígenes y sus sedes en Dinamarca, en Suecia, en Irlanda,
tremendamente conscientes y abiertas a contratar a todo tipo de personas, a la comunidad, porque las empresas se deben a la comunidad. Por lo tanto, ¿cómo no van a integrar a todas las personas al trabajo? ¿Cómo no van a dar oportunidades para todos? Eso es lo que nosotros les decimos a las empresas. Abran las posibilidades para todos. Trabajo y discapacidad en Chile. También las personas con discapacidad que no realizan trabajo remunerado, según cifras estatales, según la encuesta en DISC, alcanza el 71% de la población. Nosotros, según nuestras cifras, son el 90%, ¿cierto? Población mayor de 15 años, según este estudio en DISC, 1.380.000 personas, desocupadas e inactivas. Entonces, hay que transformar a las personas en elementos dinámicos, que ayuden al desarrollo natural de un país y no permanezcan excluidas por situación de discapacidad. Como decía, según nuestras propias estimaciones, al año 2012 existe un 90% de cesantía, donde el otro 10% se desglosa entre 9% de personas que desarrollan labores informales como vendedores ambulantes o part-time, y solamente el 1% encuentra trabajo con contrato laboral, incluyendo el retail, ¿cierto?, que mencionaba Carmen en un principio. El entorno, sin lugar a duda, puede facilitar o restringir el nivel de participación, desde las actitudes negativas o estereotipantes, ¿cierto?, hasta la falta de accesibilidad en el entorno físico. Pensemos por un momento, ¿cierto? Yo tengo discapacidad física. Lo primero que voy a necesitar es una ayuda técnica, ¿cierto?, la cual cuesta, ya hace poco se hizo un estudio que muchos tienen que esperar años, meses, para acceder a una ayuda técnica. ¿Qué pasa? Ahí está la labor del SENADI, ¿no?, Servicio Nacional de la Discapacidad, que es lenta. Acción muy poco proactiva, siempre reactiva a las necesidades de la población con discapacidad, ¿cierto? Luego, lo otro que yo me voy a encontrar, si logro tener la ayuda técnica, son calles y veredas en mal estado, especialmente en el invierno. Paraderos en mal estado, que se inundan, los buses que pasan por el lado, me lanzan el agua, ¿cierto? Buses llenos, especialmente en las horas peak. Estaciones de metro inaccesibles, ¿cierto? Y cuando quiero y si logro sortear todas esas dificultades y logro llegar a una empresa a dejar mi currículum, me miran, ¿cuál es su apellido? ¿Qué origen tiene? ¿Cuál es su discapacidad? Déjeme su currículum, lo llamaremos. Y la llamada nunca surge. No se atreven. Hace poco estuve, y lo digo sin temor a expresar esta experiencia, en el Ministerio de Justicia, dando una charla sobre discapacidad y acceso a la justicia. Estuve conversando con la gente de recursos humanos. Me impacté. Estamos hablando de derechos humanos. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en un ministerio que debe velar por la justicia y por la equidad social. ¿Por qué no? La representante de recursos humanos me decía la verdad. Iniciamos un proceso para buscar una psicóloga. Llegó una psicóloga con las mismas competencias, sin discapacidad, y otra psicóloga en silla de ruedas, con iguales capacidades. Pero ¿sabe qué? Tuvimos que optar por la persona sin discapacidad. Es decir, discriminaron el Ministerio de Justicia, porque el Ministerio no tiene accesos. No hay cómo subir las escaleras que están por calle Morandé. Ahí yo le digo a los familiares, hay que transformar la indignación en acción, y en acción propositiva. Anunciar, proponer y no anunciar. Ir creando conciencia. ¿Hasta cuándo los chilenos estamos dispuestos a vender nuestros derechos? ¿O a que nos vendan nuestros derechos? Esa es una buena pregunta. ¿Solidaridad o caridad? Solamente el 0,5% de las empresas en Chile se atreve, entre comillas, a integrar a personas con discapacidad en su recurso humano. 0,5% de las empresas. Y el 96% de los trabajos ofrecidos corresponden a trabajos de baja calificación. Asistentes de cine, pesadores de fruta,
limpiadores de baño, con todo el orgullo y el honor que tiene desarrollar cualquiera de esas labores, pero hay abogados ciegos. Recuerdo haber participado en una feria laboral de AIEP en la Plaza de la Aviación, ahí en Providencia, donde está esta fuente de agua muy bonita con colores, y haber estado ahí en nuestro stand de Fundación Nacional de Discapacitados en un día más bien nublado, incluso con llovizna, con frío. Llegaron 2 personas ciegas tomados del brazo al stand de la Fundación, y yo estaba en el stand junto a Karina Olivares, la directora de Acción Social, y les digo, bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento, ¿no? Le digo, ¿en qué les podemos apoyar? Bueno, somos tal y cual, somos abogados, precisamente egresados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Le dije, felicitaciones, la mejor universidad. ¿Son abogados ustedes? Sí, buscamos trabajo. Y han ido a los organismos públicos a buscar, pero por supuesto. ¿Y qué les han dicho? Mira, hay procesos de selección que comienzan con una página web que no tiene el sistema para que nosotros podamos escuchar lo que dice. Por lo tanto, los sistemas de reclutamiento desde un inicio son excluyentes. Ni hablar cuando nos reciben, si es que se atreven los encargados de recursos humanos. No, que vaya para allá, que vaya para acá, se pasan la pelota los unos a los otros. Se lavan las manos. El acceso a la libertad para una persona con discapacidad. Nosotros dijimos al inicio de Transantiago que una persona no se pueda trasladar, es un atropello a los derechos humanos. Transantiago atropella los derechos de las personas con discapacidad. Fue uno de los títulos de la prensa de aquel tiempo, marzo de 2007, ustedes me corrigen. Atropellando los derechos. Si una persona no se puede trasladar, no puede llegar al servicio de salud. No puede llegar a capacitarse, a educarse, ¿no? A la escuela, al liceo, al instituto, a la universidad. Si una persona no se puede trasladar, no va a poder llegar al trabajo. Entonces pareciera ser que la sociedad le dice a nuestros familiares, ¿saben qué? Quédense en su casa. No nos afee el paisaje. No queremos incorporarlos. No tenemos el deseo. A la luz de las cifras. Entonces, gran desafío, Estas fotografías son de una agencia publicitaria que tomó estas fotos maravillosas que hablan un poco de que el acceso es libertad para una persona con discapacidad. Pero la sociedad civil se está organizando. Pequeños grupos, agrupaciones, dentro y fuera del aparataje público. Repito, dentro y fuera del aparataje público. Un grupo de personas con discapacidad el año 2012, previo a la campaña Teletón, se tomó las oficinas del Senado, y esto es insólito. Desde la creación del Fondo Nacional de la Discapacidad en el año 94, jamás habíamos sido testigos de la toma del organismo encargado de supervigilar los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad sienten que el Estado no los interpreta, que no los acoge en sus demandas. Se tomaron las oficinas del Servicio Nacional de la Discapacidad. El año pasado fuimos testigos, ¿cierto?, en general, en las campañas presidenciales, habitualmente somos testigos de la indiferencia política. Recuerdo de las campañas anteriores a la del año pasado, fue el año 2010, recuérdenme ustedes, las últimas donde participó Sebastián Piñera. Nos llamaron de un instituto que se llama Instituto Libertad y Desarrollo. ¿Les suena? ¿Y por qué se ríen si están nobles ese instituto? Instituto Libertad y Desarrollo. Yo no tengo ninguna, no estoy inscrito en ningún partido político ni podría estarlo, porque o si no, segmentaría, sería un error terrible, segmentaría el tema de la discapacidad a un tema político. Pero sin lugar a dudas que estos temas están vinculados a la política, no lo podemos desconocer. Nos llamaron y nos dijeron, mire, el futuro, el candidato presidencial Sebastián Piñera, y luego el nombre de ellos, quiere reunirse, quiere conocer un poco más sobre el tema de la discapacidad. Yo contesté la llamada directamente, hablo con Alejandro Hernández, director. Sí, directamente, le dije. Sí, directamente. Ah, qué bien, qué suerte.
No, por favor, si estamos para eso. Quisiéramos aprender de ustedes. Muy bien, le dije yo, encantado de reunirme con el futuro, digamos, presidente o candidato a la presidencia. Uy, me dice, él está muy ocupado, porque su tiempo es muy limitado y muy valioso. Fíjese que mi tiempo también es limitado y muy valioso. Decidí no reunirme en Libertad de Desarrollo con el comando del señor Sebastián Piñera, porque él no fue capaz de dedicar un solo minuto de su tiempo a escuchar las demandas de más de 9 millones de ciudadanos chilenos. ¡Qué horror! Y qué horror, ¿no? Bueno, las 9 candidatos a la presidencia el año pasado, solamente un candidato, uno de 9, fue capaz de llamarnos. Y así como yo digo las personas que cometen cierta discriminación, yo también destaco a las personas que se interesan. Solamente un candidato se interesó en el tema, nos llamó, se reunió con nosotros sin prensa, totalmente en off, después nos apoyó en alguna de nuestras causas. ¿Quién creen ustedes que fue? A ver, juguemos un poquito. ¿Ah? ¿El señor Parisi? No. Por acá, Jocelyn. ¿No? A ver. ¿Quién podrá haber sido? ¿Michelle Bachelet? El 21 de marzo del año pasado se celebró el Día Internacional del Síndrome de Down. Me tocó acompañar a la agrupación Down 21, porque hay que hacer redes con las demás organizaciones y causa común, en una marcha por la Alameda. Solo un candidato. Insisto, yo no pertenezco a ningún partido político, ni podría hacerlo, ni lo voy a hacer. Prefiero conversar con todas las personas. La única persona que se acercó, y ahí yo me emocioné también por su historia, por su padre, que fue un luchador social igual que mi padre, fue Marco Enrique Jominami. Nada que hacer. Y marchó con nosotros por la Alameda. Ah, pero podrán decir ustedes, eso fue en época de elecciones. Después, si te he visto, no me acuerdo. Hace 2 semanas. En la radio precisamente de la Universidad de Chile, haciendo del el lema discapacidad más derechos, menos caridad. ¿Hasta cuándo va a ser necesario que nosotros tengamos que asistir a vedetones para que los niños de nuestro país puedan tener acceso a la salud? Es incómodo, ¿no? Pero es nuestra realidad. Yo siempre digo que estamos entrando a la nueva era en discapacidad, donde ya el concepto de caridad va a quedar atrás. Las nuevas generaciones, ¿cierto? Ayudadas por las antiguas generaciones conscientes, van a dar paso a los derechos. Es necesario, va a doler, va a arder Troya. Las personas que no están a favor de los derechos van a alzar la voz, van a decir, son grupos minoritarios. Como dijo el animador de la campaña, son grupos minoritarios y que casualmente aparecen en noviembre de cada año. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de reconocimiento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil! Nosotros llevamos 30 años trabajando y que un animador de la farándula nos diga que aparecemos solamente en noviembre es una falta de respeto. Pero nosotros tranquilos, nosotros solamente decimos discapacidad, más derecho, menos caridad. Y hay gente que le incomoda. Mucha gente. Bueno, ya sabemos del caso Penta, ya sabemos que uno de los directores de la Fundación Teletón estaba vinculado a casos de no de muy buena fuente de dineros, ¿cierto? Y bueno, que el Estado financie la Teletón y también la educación. Ahí está Giorgio, Jackson. Perdón, estamos en el tiempo. Sí, estamos terminando ya. Gracias. Terminar, Yo esperé 1 hora para poder hacer mi disertación. Discapacidad más derechos, menos caridad.
Ahí estamos en otra feria laboral, ¿cierto? Y bueno, con esto cierro. Esta es la última marcha que se realizó, y siempre incomoda este tema, ¿eh? Siempre hay alguien que se incomoda, ¿no? Hace una semana, pero son las realidades. Si no somos capaces de ver las realidades, ¿cómo las vamos a transformar? Hace una semana se hizo la marcha, ¿cierto?, de las personas con discapacidad a propósito de nuestras peticiones y nuestro alzamiento de voz. El empoderamiento de la sociedad civil es algo que ya no se puede detener. La madre de un hijo sordo decía: mi hijo es el sordo, pero el gobierno es el que no oye. Otras familiares ponen atrás: gracias talidomida por todas las malformaciones concedidas, gracias al Estado de Chile por ocultarlo por 50 años. ¿Derechos humanos? Chiquillos, chiquillas, y los no tan chiquillos, que pasamos ya los 40 años, discapacidad, más derechos, menos caridad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. A continuación, el profesor doctor Miguel Kotov presentará, profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Unidad de Bioética, presentará la salud como derecho. Doctor. Sí, le paso inmediatamente. Bueno, yo lamento mucho, ustedes y yo, víctimas de... ¿Cómo? No la leyó el computador. La que no el pendrive. Bueno, reitero mi lamentación de que ustedes y yo hayamos sido víctimas de casi 2 horas de atraso, que por supuesto que influye sobre la capacidad tanto de exponer como de escuchar. Sobre todo que mi modo de respetar los derechos humanos no es celebrarlos, sino que pedir que haya que repensarlos. Cuando lleguen las presentaciones, que se perdió por ahí, tenemos todo lo que hemos visto hoy día, todo lo que vivimos, una situación de que tenemos los derechos humanos, pero tenemos muchas quejas de incumplimiento, tenemos cifras horrendas de lo que no hay, de lo que no debiera estar que rato resuelto, y para justificar esto quiero mostrar 3 o 4 breves diapositivas antes de entrar al tema, que yo creo que la peor manera de enfrentar esto es ser catastrofista. Decir, mire, hay 2 billones de gente que está pasando hambre y esto, lo otro, sabemos eso. Lo que no sabemos o nos estamos enfrentando es cómo abordar, por una parte, derechos humanos que tienen 60 y tantos años de presencia y el desorden que estamos viviendo en el mundo a diferentes niveles. Eso es lo que faltaba, es que nos suba. No, eso. Yo la mandé anoche, además de eso. Bueno, ya, está bien, ya, perfecto. No hay presentación visual. Estupenda, se dañó ahora, curiosamente. Lo que les quería mostrar era, por una parte, que hay una curva de 2 lomos de preocupación o énfasis en los derechos humanos. Una define el siglo XVIII en relación a la Revolución Francesa y la otra empieza después de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre los 2 lomos de interés es que el primero
se rompió bruscamente en 1794 al iniciarse el régimen de terror en Francia. En cambio, la que está pasando ahora, que empezó el 48, mantiene su presencia y hemos estado escuchando sobre derechos humanos durante los últimos 60 años con mucha frecuencia, con mucha intensidad, con mucha presencia. Entonces el tema sí está vigente y ha mantenido su vigencia durante todo este tiempo. Sin embargo, si ustedes mirasen las diapositivas que yo tenía, van a ver que la desigualdad aumentó en el mundo. El índice Gini subió en los últimos 30 años en forma angular de casi 80 grados y está en sobre 0,52, o sea, una marca de que la desigualdad de ingreso en el mundo va en aumento. Si ustedes miran la cifra de pobreza, hay menos porcentaje de pobreza, pero la cantidad de personas pobres que viven con menos de $2 al día, que es el cálculo que hace la ONU, ha aumentado en varios millones. O sea, porcentualmente mejor, pero cantidad de personas que no tienen el ingreso mínimo es más que antes. Suma y sigue. Si ustedes miran las cifras de países que están violando los derechos humanos, son más de 80, que están haciendo juicios injustos, son más de 60, etcétera, etcétera. Todo apunta a que las cifras que tenemos, los datos que tenemos, nos están mostrando un mundo en peores condiciones desde el punto de vista de los derechos humanos de lo que era el año 48. ¿Qué está pasando entonces? Lo que está pasando es que no estamos, creo yo, pensando bien el tema, demostrado por el hecho de que no está dando resultados, es decir, está dando antirresultados. Voy a tener que mirar mis monitos acá, ya que no los tengo allí. El primer punto que quería recalcar, después de mostrar que estamos en una situación bastante desmedrada con respecto a los comienzos, es que ya en el año 50, un muy importante pensador sociológico, T. Marshall, separó lo que son derechos humanos de lo que son derechos ciudadanos. Los derechos humanos son planteamientos que no tienen asidero en la realidad porque están pensados así. Están pensados como un planteamiento general que no se dirige a nadie en particular. No aborda tampoco la protección de nadie en particular. Habla de todos los seres humanos y los incorpora en los derechos. Pero resulta que si fuese así, ¿por qué estamos generando derechos especiales? ¿Por qué estamos generando derechos de la mujer, derechos de los discapacitados, derechos de los viejos, de los niños? Si tuviésemos ese paraguas total, que son los derechos humanos universales, que no lo son, pero si fuesen por lo menos de intensidad, de espectro universal, aunque no sean aceptados por todas las culturas, no tendríamos necesidad de hacer derechos especiales como si hubiesen quedado afuera de los derechos humanos universales, o que los derechos humanos universales realmente no abordan y no se dirigen a los grupos específicamente en situaciones de vulnerabilidad, como se dice ahora. Entonces, lo que sucede es que los derechos humanos universales no son justiciables, no son cobrables, no generan deberes, sugieren, recomiendan, solicitan vinculación, pero no tienen ninguna capacidad fáctica de hacer que se cumplan los derechos. Pueden solamente recomendarlos y por lo tanto resulta que son insuficientes para el manejo de los mundos, específicamente regionales y nacionales. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que traducirse en lo que los estados que participan en las Naciones Unidas firman y se comprometen a que sus estados, cada uno en particular, genere una legalidad y una reglamentación que haga
verdaderamente presentes los derechos que están planteados de forma general, o sea, hay que generar los derechos ciudadanos. Ciudadanos quiere decir aquellos que pertenecen a una determinada nación, que es el espectro dentro del cual cada Estado tiene que proteger a sus habitantes. Ahora, esos derechos de ciudadanía tienen particularidades que no tienen los derechos humanos. En primer lugar, generan deberes. Cuando el Estado concede un derecho o reconoce un derecho, en el fondo está diciendo que va a asumir el deber de cumplir con ese derecho. Eso es lo que los juristas llaman la correlatividad entre deberes y derechos. Un derecho que no tiene correlativamente un deber no sirve de nada. ¿A quién se lo cobro? ¿A quién exijo que me lo cumpla? Y ese es el Estado que tiene que proponer una agenda de deberes que dé cumplimiento a aquellos derechos que supuestamente nos está reconociendo. Si continuamos esto, en general no me apoyo mucho en PowerPoint, pero como esta era una presentación acotada en el tiempo y tenía que ser bastante claro en mis ideas, tenía la necesidad de hacerlo, pero no lo tenemos. Bueno, el hecho es que si ustedes miraran un cuadrilátero que hay, que especifica cómo los derechos se centran en última instancia, y que usted lo dijo muy bien, en el cuerpo de las personas. No en las ideas, no en las religiones, no en valores vagos, dignidad, solidaridad, etcétera, sino que específicamente en los cuerpos que sufren o gozan del cumplimiento de los derechos o el incumplimiento y la discriminación. Somos seres humanos corporales en los cuales finalmente todo derecho o todo deber tiene que terminar. Después se le podrá agregar significaciones como uno quiera, pero por de pronto somos cuerpos, somos 6 billones de cuerpos, pero somos uno cada uno, y somos 17, 18 millones en Chile, somos uno cada uno, y en última instancia todo lo que se hace en esos términos redunda en cada uno de nosotros. Entonces, frente a esa realidad de que en última instancia los derechos tienen que corporalizarse, manifestarse en el cuerpo de cada uno, se plantean 4 puntos que son, por una parte, que nosotros somos por condición humana vulnerables, frágiles, sujetos a debilidades, biológicamente incompletos, según Nietzsche, animales incompletos, según los mecanicistas, máquinas, pero máquinas malitas porque se echan a perder. En suma, de cualquier modo que ustedes entiendan, el ser humano es un ser requiriente de apoyo, si no se hunde y no puede sobrevivir. En segundo lugar, el cuerpo como tal tiene ciertas necesidades básicas que son indiscutibles. Cuando se habla de necesidades, se dice, bueno, es que cada uno tiene sus propias necesidades. No. El cuerpo tiene necesidades que son comunes a todos. Todo cuerpo tiene que nutrirse, todo cuerpo tiene que albergarse, todo cuerpo necesita protección, no son necesidades arbitrarias, no son particulares, sino que son absolutamente generales, comprensibles para todo el mundo entiende lo que es no tener nutrición suficiente, y son también no negociables, no se pueden poner en segundo lugar a favor de otros derechos, porque entonces lo básico, lo necesario no está. En tercer lugar, en este cuadrilátero, está la necesidad no solamente de recibir o de tener asegurada la provisión de lo básico, sino además recibir un empoderamiento que nos permita integrarnos en la sociedad, participar en ella, cooperar con ella. Si no tenemos ese empoderamiento, capacitación, educación, como quieran llamarlo, pero son capacidades que necesitamos imperiosamente para poder vivir y cooperar con la sociedad. Por lo tanto, tenemos una agenda mínima de no derechos, sino que deberes que el Estado tiene que proporcionarnos a todos, sobre todo a aquellos que no pueden proporcionarlo por su cuenta, que son por una parte la nutrición, por otra parte el albergue y por otra parte la protección. Esos son deberes del Estado, no son derechos. Yo tengo el derecho de exigirlo, pero
el Estado tiene el deber de otorgármelo, sea o no sea yo competente, ruidoso o evolucionado en mi pensamiento para pedirlo. Tiene que estar presente. Un poco más lejos, pero sin duda también parte de lo fundamental es la asistencia sanitaria. No puede un Estado negarse a proporcionar la asistencia sanitaria, sea en términos de salud pública, sea en forma de atención médica. Y en último, digamos, en quinto lugar, como decía, la educación y el empoderamiento para poder ser miembro activo de la sociedad. Eso significa que yo como ciudadano recibo los deberes a cambio de algo, porque los deberes tampoco se otorgan gratuitamente. Cada uno de nosotros es ciudadano en la medida que participa y le devuelve al Estado parte de lo que le dio, en forma de trabajo social, en forma de impuestos. Hay en la ciudadanía también el deber retributivo de corresponder a los deberes que el Estado tiene con él. Si lo planteamos así, resulta que estamos usando un lenguaje inapropiado cuando hablamos de derechos. Los derechos son intrínsecamente, por definición, facultades de ser ejercidas o no ejercidas. Si no es un derecho facultativo, pasa a ser un deber. Pero yo tengo la facultad de desplazarme, es un derecho que yo puedo hacer uso de él o no. Tengo el derecho de expresarme, pues si quiero no me expreso. Un derecho intrínsecamente es algo que yo puedo sacar a relucir cuando yo lo estime conveniente, si no, no es un derecho. Y ese derecho, como lo tengo en reserva, cada uno de nosotros lo tiene en reserva y lo saca a relucir cuando estime conveniente o necesario, significa que tiene que haber ya la provisión de obligación, de deber, de responder a ese derecho cuando yo lo solicite. No es que cuando yo decida voy a ir al médico, voluntariamente porque tengo un derecho a salud, que en ese momento se genere la obligación. La obligación ya tiene que estar, para que cada ciudadano pueda hacer uso de sus derechos en el momento que más le parezca apropiado. Entonces, si los derechos no son obligatorios, sino que son de ejercicio libre, yo puedo usarlos o no, empieza a ser absurdo hablar del derecho a la vida, del derecho a la muerte, del derecho al propio cuerpo. ¿De qué estamos hablando? ¿Que cuando quiero ejerzo el derecho de vivir y cuando no quiero no? ¿Que cuando quiero ejerzo el derecho a morir y cuando no quiero no? Es un lenguaje inapropiado. Y como los derechos universales tienen además el defecto de no generar deberes concretos, resulta que tenemos que aterrizar desde los derechos humanos válidos y todo lo que ustedes quieran, a derechos de ciudadanía. Y cuando hablamos de derecho a ciudadanía se nos presentan dos problemas. No todos somos ciudadanos. Los marginados no son ciudadanos. No tienen lo que Hannah Arendt llama el derecho a tener derechos. No pueden acceder a los derechos mínimos, no acceden al carnet de identidad, no acceden al policlínico, no acceden a esas cosas. O sea, tenemos en una nación una ciudadanía que está con sus derechos, con sus deberes y con sus deberes correlativos, y una cantidad de gente marginada que no tiene derechos ni especiales ni generales, simplemente está fuera del lenguaje. Y eso es lo que genera entonces tremendas desigualdades y tremendas incapacidades de superar esa marginación. Entonces, para tratar de terminar dentro del tiempo, como todos lo hemos hecho, de los 20 minutos, voy a pedir o sugerir que o cambiemos o complementemos el lenguaje de los derechos con el lenguaje de los deberes. Lo que tenemos que hacer es exigir que el Estado, y son los Estados, no es la ONU, no es ninguna transnacional ni ninguna globalidad, cada Estado vela por sus ciudadanos y por su gente, y por lo tanto tenemos que generar que los Estados asuman los deberes que tienen y no, como dicen constitucionalmente, todo chileno tiene derecho a salud o a protección de salud. Al revés, el Estado tiene la obligación de proveer salud.
definamos salud, todo lo que ustedes quieran, pero hay un deber. El Estado tiene el deber de que sus miembros, sean ciudadanos o no, no se mueran de hambre o no estén con un ingreso subvital, etcétera. Son deberes que tiene el Estado. Entonces, en vez de proclamar cada vez de nuevo los derechos a nivel universal, a nivel ciudadano, a nivel de los marginados, a nivel de ciertos grupos, los viejos, como decía, los discapacitados, lo que sea, tenemos que cambiar o complementar, si ustedes quieren, el lenguaje con los deberes, y los deberes tienen que ser los que cubran las necesidades básicas de todos nosotros, seamos chicos, seamos grandes, seamos viejos, seamos tuertos, seamos lo que sea. Y entonces nuestra función, ya que estaban diciendo que la Escuela de Salud Pública tenía que estar más presente, nuestra función también desde la escuela es generar este cambio de lenguaje. Es decir, la escuela, la universidad, el ministerio, todo lo que ustedes quieran, tiene una cierta agenda de deberes. Y esa agenda de deberes tiene que estar presente para que los que necesitan o quieran utilizar esos deberes en forma de derecho los tengan disponibles y no tengan que salir a la calle, pelear, levantar bastones, etcétera. Esos son incumplimientos de deberes, no son postulaciones de derecho, porque por ahí no estamos avanzando y lo están demostrando las cifras. Y entonces, como la pregunta inicial o el tema que me propusieron era salud y derechos, o el derecho a la salud, yo diría que no. En primer lugar, definamos salud. ¿Qué vamos a entender por salud? Vamos a entender una cierta red de salubridad y de sanidad, vamos a entender una cierta agenda de atención médica, primaria, lo que ustedes quieran, pero vamos a definir qué es lo que estamos requiriendo cuando usamos la palabra salud. Y en segundo lugar, transformemos todo el tema de un derecho en un deber. Y como deber, yo creo que tenemos más posibilidades de salir del atolladero en que estamos. Gracias.